Maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista y fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Estoy muy bien, espero que tú te encuentres también muy bien. Pues escuchando todo esto, bueno, ahí si ustedes se lanzan a la política, yo les voy a pedir por favor que no me vayan a poner a cargo de los medios de comunicación del Estado, porque entonces ahí sí nos vamos a ver muy radicales y vamos a hacer una propuesta verdaderamente diferente, no como en otros lugares se estuvo mal haciendo. Eso por un lado. Y por el otro, querido Vicente, fíjate que de acuerdo con el medio de comunicación, también medio dudoso, pero que algo trae de cuando en cuando la política online, Catalina Monreal estaría buscando la jefatura, la alcaldía de Cuauhtémoc, y eso da mucho que pensar, porque es la hija de Ricardo Monreal, simple y sencillamente. Entonces, este medio de comunicación que tiene su redacción matriz en Argentina, pues estaría buscando la hija de Ricardo Monreal suceder a Sandra Cuevas. Entonces, yo diría que no hay que confiarse, pero ni tantito, de Ricardo Monreal. Todo esto parece ir de la mano, porque fíjate, en el tuit que estabas mostrando hace un momento, y a ver si mi querido don David lo coloca, esto que está haciendo Sandra Cuevas me parece pues un poco amenazante, porque dice que estaría buscando el apoyo de la UNAM. ¡Ah, caray! Que sumemos el apoyo de la UNAM y el del INE. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, no entiendo. Si hay autonomía en la máxima casa de estudios, por lo menos de dientes para afuera, y el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo, ¿qué tendría Sandra Cuevas que pedir la suma de estas instituciones para una campaña política que la apuntalara hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Eso me parece muy amenazante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que están cambiando un poco las cosas en el INE, todavía no podemos cantar victoria. Hay muchos personajes todavía que quedaron ahí como en los resquicios, gente de Ciro Murayama, gente de Lorenzo Córdoba, gente de la derecha, gente itamita. Entonces, Sandra Cuevas está buscando el apoyo directo del INE, está buscando el apoyo de la máxima casa de estudios. ¿De quién será? ¿De Enrique Graue? ¿De Álvarez y Casa? Que lo vemos como uno de los preferidos a suceder a Graue. ¿O de quién? ¿De qué está hablando Sandra Cuevas? No puede infiltrar a la máxima casa de estudios, y bueno, pues que esto quede así. A mí me parece que hay que reflexionar mucho sobre el papel que Ricardo Monreal ha tenido en el movimiento de transformación. Sí, estoy de acuerdo con que es un operador político, con que tiene muchos contactos, como bien decía mi querido Toño, pero es un personaje que no te puedes dar la espalda ni un segundo, porque hay la posibilidad, metafóricamente, de que te apuñale. Esa es la verdad. Esto que tú decías, querido Vicente, que si preguntabas, ¿se tratará de un dardo envenenado? Por supuesto que sí. Yo creo que Ricardo Monreal no da paso sin guarache, y estaría esperando que le entregaran la Ciudad de México, pero al parecer eso no va a suceder. Entonces, él no se va a replegar en ningún momento, y va a tener o va a buscar que haya personajes a los que pueda titiritear, estar ahí y ellos dando la cara, pero que él esté detrás. Él siempre ha buscado ser el poder tras el poder. Hay que recordar que la alcaldía Cuauhtémoc
él la tuvo prácticamente gobernada desde muchos años atrás, no solamente Sandra Cuevas, él mismo fue, incluso sus ahora amigos, digamos, de Latinos, sacaron alguna cosa, no, Latinos, es que no tenemos el guión acá, no, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, le sacaron varias cositas, entre esas cositas, cómo se han ido enriqueciendo en el gobierno de Zacatecas, cómo se enriquecieron y obtuvieron contratos sin licitación, es decir, por adjudicación directa, precisamente en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando era la delegación Cuauhtémoc y que estaba en manos de estos personajes. ¿Qué digo en manos? En sus garras. Entonces hay que ver con mucha suspicacia, querido Vicente, cuál va a ser el papel que representa este personaje en la transformación y si todavía, lo digo con todas sus letras, tiene cabida en este movimiento. Yo no sé si la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tenga confianza en este personaje, pero yo hasta me atrevería a dudarlo, porque es un sujeto que ya se ha probado y se ha comprobado, da patadas por abajo de la mesa cuando se supone que debería de negociar. Mi querido Ricardo, en otros temas, si me permites, déjame mencionar. En la derecha traen con toda una campaña, ya no solamente contra los libros de texto gratuitos, sino a los responsables de esta nueva escuela mexicana. Ya ves que ha habido conferencias vespertinas para hablar de estos libros que son considerados por pendejos como Javier Alatorre, conductor estelar de Hechos, como libros comunistas. Bueno, pues de estas conferencias rescatan una explicación. Fíjate qué interesante esto, porque va de la mano con las críticas de Francisco Martín Moreno, uno de los escritores favoritos de los conservadores, aquel que dijo que si estuviéramos en la Santa Inquisición, mandaba quemar vivos a los morenistas por haber apoyado a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ataca este personaje a la nueva escuela mexicana y a los libros de texto, pero déjame mostrarte lo que andan circulando los de la derecha, los conservadores. Logré encontrar esto y percibo una campaña bien armada contra la maestra Ana María Prieto Hernández, porque fíjate que de payasa no la bajan. Si critican a la maestra Ana María Prieto Hernández por esta exposición en estas conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional, para ahondar en detalles, para hacer aclaraciones, para refutar las noticias falsas, pues no me quiero imaginar cómo se burlarían de maestros y maestras alrededor del país que tienen muchas veces que tirarse al piso, jugar con los niños, bailar, cantar, brincar con todos nuestros hijos e hijas en primaria y, si me apuras tantito, en secundaria y preparatoria, que andan criticando a esta maestra por esto que pasó en una de las vespertinas. Ahora escucharemos a Ana María Prieto. Sino lo que ven es transformarme y transformar la comunidad. Es ser solidarios, entrar en colectivo, en comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, mero, yo sí voy a ser exitoso y tú no. No es eso, ¿sí? Ahora el asunto es todos somos uno para todos y todos para uno. Y por esto, por la dramatización, podríamos decirlo, de un diálogo, de una explicación que da, pues si me permites, pedagógicamente la maestra, pues la están despedazando en redes sociales, como en su momento intentaron despedazar a Marx Arriaga, el encargado, la cabeza, el líder del proceso de estos libros de texto gratuitos que nos acompañó hace unos días en Sin Censura. Pero va de la mano, por eso advierto que es una campaña bien organizada contra
la nueva escuela mexicana y los libros de texto, que va de la mano con estas declaraciones de Francisco Martín Moreno, que pide a los padres y madres de familia de todo el país que no manden un día a sus hijos a la escuela a modo de una justificada protesta por los libros de texto tóxicos y retardatarios, mi querido Ricardo Sevilla. No ha leído absolutamente nada Francisco Martín Moreno. Yo no había tenido la oportunidad de leer los libros de texto de nivel secundaria, ya los leí, ya había yo leído y repasado los de nivel primaria, de primero de primaria hasta sexto, y estoy buscando incluso que alguien me facilite los viejos, aquellos viejos libros de texto que no contemplaban absolutamente nada de lo que estos contemplan. A mí me gustaría que hubiera un examen juicioso de parte de estos intelectuales de derecha, de estos intelectuales conservadores, pero me voy a quedar sentado esperando. Eso no va a suceder. Ya sabemos que estos personajes actúan siguiendo la agenda neoliberal que les dictan sus empleadores. Lo hemos dicho una y otra vez y a lo mejor hasta sonamos recalcitrantes. Estos personajes, Francisco Martín Moreno, que no escribe y solamente tiene escritores fantasmas, se lo digo con conocimiento de causa, este sujeto pernicioso que está usted viendo no es escritor, no es historiador, es un mequetrefe, y un mequetrefe absolutamente pernicioso que está publicando desde un pasquín de derecha, un pasquín que ha tenido incluso a la familia vinculada con una secta de trata de personas y que nunca tocaron el tema, está publicando desde ahí una diatriba en contra de los libros de texto gratuitos. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un mandato, y ese mandato tiene que ver justamente con los grandes negocios editoriales, esos grandes negocios editoriales que no publicaron en una sola ocasión a Paulo Freire, que hablaba justamente de la pedagogía del oprimido y que tuvo que ser publicado por Editorial Siglo XXI. Ojalá y eso se recordara, pero no se puede recordar algo que no se sabe. Paulo Freire también hablaba, ya que estamos hablando del gran pedagogo brasileiro, de la educación como práctica de la libertad. Y esta educación como práctica de la libertad es justamente lo que Ricardo Salinas Pliego, lo que Francisco Martín Moreno, lo que Enrique Krause, lo que Héctor Aguilar Camín no quieren, porque si usted se educa con libertad, no va a querer volver a esos viejos episodios imbéciles, francamente, donde había un profesor o una profesora muy robóticos, completamente conservadores, que no sabían la O por lo redondo, pero eso aparte, levantaban, este es un lápiz, pero levantaban ellos, y me tocó en mis épocas, un borrador, y si algún niño, alguna niña no ponía atención a los dislates que ellos copiaban del texto y ponían en el pizarrón, entonces le lanzaban un borradorazo en donde le cayera. Hubo muchos descalabros. Estos personajes, me impresiona francamente que estén burlándose de una profesora que hace esta explicación dramatizada, pero que es al mismo tiempo y sobre todo una ironía de esos tiempos, una ironía de lo que quieren que regrese a las aulas. No es posible que estemos criticando por algo tan ilustrativo a una profesora que se ve que ha estado frente a grupo, o que se tenía que comportar robótica, acartonada, para darle gusto a la mayoría de los mequetrefes que estaban ahí, porque hay que decirlo también, hay muchos de estos corresponsales que no son periodistas y que van ahí de mala gana, torciendo la trompa, en fin. A mí me parece muy ilustrativo porque lo viví, porque lo he visto y porque me da muchísimo gusto que no haya una educación como la que estos tipos pretenden. A mí me parece que está muy bien este tipo de lecciones, porque es una lección no solamente
para los periodistas o corresponsales que se encuentran ahí, sino una muestra muy clara de lo que ya es la educación y de lo que debe ser. No debe ser algo ahí con una toga y un birrete. Richard, ¿sabes qué? Me imagino a Francisco Martín Moreno burlándose de la maestra y añorando, sintiendo nostalgia por el que no sabía leer. Prefieren al que no sabía leer, entendió el que entendió, Aurelio Nuño, que a esta maestra que pedagógicamente dramatiza la explicación de lo que está señalando y que es ahora blanco de los fachos. Así es. En efecto, bueno, a mí me parece que estos personajes, insisto, quisieran volver a ese tipo de modelo de educación retrógrada, decimonónica, conservadora. Estos personajes quisieran que todavía estuvieran ahí los fragmentos de la historia conservadora, esta historia conservadora que una y otra vez repite Enrique Krause como un mantra, los caudillos culturales de la Revolución Mexicana para denostar a los revolucionarios, los caudillos culturales de la independencia para denostar a Hidalgo, para denostar al padre Morelos, para denostarlos a todos y erigir solamente aquellos personajes que la derecha quiere, que la derecha quiere consolidar. Acordémonos perfectamente del siglo de caudillos de este tonto, que si usted lo lee con lupa, yo no se lo recomiendo, pero ya hago el esfuerzo para platicarle la porquería que ahí se anida, que es prácticamente un catálogo de denostaciones de todos y cada uno de los íconos independientes, de todos y cada uno de los íconos revolucionarios, de cada uno de los héroes y de las heroínas que lucharon y que se partieron el alma para que este pueblo tuviera libertad. Entonces, en este momento que se estén burlando es justamente porque temen a que emerja esa pedagogía del oprimido, porque dicen, bueno, pues me parece esta profesora muy desfachatada, ¿cómo se atreve? Debería de guardar las formas, de haber sacado ahí una reglita y comportarse aburrida, pedestre. No, el nuevo modelo educativo ya no quiere a esos personajes acartonados que no tienen ninguna capacidad crítica, y lo que está haciendo esta profesora es lanzar una crítica, está lanzando una ironía y la está dramatizando. A mí me parece la explicación muy bien, pero claro, no van a meterse en Honduras porque no les interesa ir al meollo del asunto, sino únicamente todo lo que viene por fuera, todo lo superficial. Que el presidente López Obrador no se ató la agujeta o tiene una mancha en el zapato, es que está arrugada la corbata, el saco. No debe eso interesar un cacahuate. Imagínese que estuviéramos juzgando el pensamiento de José Revueltas porque lo encontrábamos apandado en Lecumberri. No, esas son, perdóneme usted tan temprano, el exabrupto, chingaderas, pero son chingaderas en la que una y otra vez incurren estos personajes dinosauricos del periodismo, de la intelectualidad, que siguen anhelando volver al poder para llevarse todo el tesoro que estos tipos pues tenían acceso a él. Permíteme poner dos cosas sobre la mesa, dos cosas más sobre la mesa, Ricardo. Hay payasos que tienen espacio en los grandes medios de comunicación que escriben cualquier pendejada. Pero a ellos hay que entenderlos. Son errores de dedo. Es peccata minuta. Fíjate que Salvador García Soto, el columnista del Universal, y creo que también tiene un espacio en el Heraldo, televisión y radio, escribe cada pendejada que cuando intenta golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su esposa, escucha bien, Salvador, chava, es Beatriz Gutiérrez Müller, doctora, aunque te cueste un poquito más. Fíjate lo que escribió en el Universal. Queriendo golpear al presidente queda como imbécil. Notas indiscretas. La imagen del presidente López Obrador y de su esposa Beatriz Paredes Müller. Se acabó la nota.
Beatriz Paredes Müller. Mi querido Ricardo, qué chingados son estas mamarrachadas. Beatriz Paredes Müller le traicionó el subconsciente, a lo mejor es de los que llora por la senadora del PRI que fue bajada a la mala de la contienda del Frente Amplio por México. Sí, pues este personaje hay que recordar muy bien que se reunía en el Hotel Presidente ahí para recibir chayote, ahí en Polanco. Hay que recordar que tuvo su espacio en ADN 40 justamente con Raimundo Rivapalacio, que lo han corrido como a Raimundo de todos lados y que no ejerce el periodismo para nada. Usted puede no creerme a mí, pero revise si tiene la suficiente entereza y guarda muy bien el asquito. Éntrale a las columnas de este sujeto y se va a percatar de que no ofrece jamás un solo reportaje, que jamás ha hecho entrevistas importantes, que solamente comenta notas y que pues es un sujeto al que le dicen, mira, hay esta cosa filtrada, hay este rumor, y él se talla las palmas de las manos y dice, bueno, de a cómo no, porque el Universal tiene un Media Kit, pero yo tengo otros precios para filtrar algunas cosas. Ese es el tipo de periodismo que se practica en el Universal, en Excelsior, en Reforma, y en especial el que practican estos personajes que cobran por mención, que cobran por calumnia, que cobran por golpe bajo. Esto es lo que hace este sujeto, no es periodista, se lo puedo decir y gritar en su cara, porque además es un mequetrefe, es un sujeto que usted recordará aquí en uno de los reportajes que presentamos en miércoles de investigación especial, le dimos a conocer que el Bester Gordillo le había regalado un relojazo, que le había regalado champán del bueno, que vive en una casita ahí de interés social por ahí, por la zona de las Lomas de Chapultepec. O sea, estoy siendo irónico. O sea, es un sujeto que definitivamente no puede llamarse periodista y no se puede llamar periodista por todas esas razones y argumentos que yo le estoy esgrimiendo, pero también por eso que está usted viendo en su pantalla, un imbécil que pone un nombre sin verificarlo, no solamente habla de su estulticia y de su taradez, sino además del medio de comunicación en el que publica, porque esas notas indiscretas, ¿acaso no pasaron por la lupa de los editores de ese pasquín, el Universal, en donde tienen los ojos? Estarán muy cansados, estarán mal pagados, o definitivamente, no me diga usted, les habrán dado la indicación, lo que envíe Salvador García Soto, eso ni lo toquen. ¿Por qué? Porque se enoja el señor. Eso es experiencia propia, eso es lo que pedían en el periódico Excelsior, eso es lo que pedían en La Razón, eso es lo que usted tiene que saber. Hay ciertos personajes como Sheridan, como Waldemar, que no permiten que los editores le metan mano porque ellos se sienten tan chingones y son tan arrogantes que dicen, yo no me equivoco, pero ahí tiene usted el resultado de esa arrogancia. Y bueno, ¿qué se esperaba usted de un arrogante que es al mismo tiempo un imbécil? Pues una taradez como la que acaba de publicar en el Universal. Y prepárese porque no se va a disculpar desde esa arrogancia, desde esa soberbia. Ricardo, regresando al tema de la maestra Ana María Prieto Hernández, fíjese nada más el nivel, y grábeme, don David, aquellos que critican a la maestra Ana María Prieto Hernández en esta campaña que han sacado los de la derecha para burlarse de ella por su dramatización, por su explicación en una de estas vespertinas, para dar detalles de la nueva escuela mexicana, para aclarar dudas y también echar abajo noticias falsas, es porque son unos ignorantes. No sé si tengas otra vez el video, David, échamelo otra vez porque es con esto que nos está contribuyendo el maestro Jaime Hernández, que está al pendiente de lo que estamos mencionando. Van a ver el nivel de la grosería de esos de la derecha. Échalo.
Ahora escucharemos a Ana María Prieto. Sino lo que ven es transformarme y transformar la comunidad. Es ser solidarios, entrar en colectivo, en comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, mero, yo sí voy a ser exitoso y tú no. No es eso, ¿sí? Ahora el asunto es todos somos uno para todos y todos para uno. Bueno, yo quiero decir que todos mis respetos y mi admiración. Yo fui normalista 2 años antes de irme a Estados Unidos y hubiera querido desarrollar esa capacidad de empatía con los estudiantes a los que tuve el honor de acompañar durante mis prácticas. ¡Bravo, maestra! Y fíjate que el maestro Jaime Hernández nos va a dar claridad del nivel de estupidez de los que la critican. Tú sabes quién es Diego Prieto Hernández. Don Diego es antropólogo mexicano, profesor y actualmente director del INAH. El hombre que está ayudándonos a escarbar en la historia. Fíjate, resulta que me dice Jaime Hernández que Ana María Prieto Hernández es hermana del querido Diego Prieto y una de las pedagogas más respetadas entre la comunidad académica y que ha contribuido durante años en la elaboración de libros de texto. Me dice Jaime que es experta en pedagogía y que sobre todo ha incursionado entre las zonas más deprimidas de México. ¿Qué es lo que está explicando en esto que le están circulando como ataque? Pues precisamente el ya no soy yo solo, no soy individual, sino somos en colectivo, somos todos. Entendió el que entendió, nada más para que quede claro el nivel de ignorancia de los que critican a la maestra. Y qué chulada ver a una mujer tan comprometida con la educación, con esa empatía y a la que le vale un sorbete lo que terminen diciendo los corresponsales, cercana con su dramatización a lo que debe ocurrir a la hora de educar en cualquier parte de nuestro país. Y ya que estamos hablando de libros, hace no sé si meses o años, y grábeme, don David, hace meses o años el personaje que odia pero ama a Ricardo Sevilla, Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, publicó Los farsantes de la 4T y por ahí incluía una fotografía de su servidor. No, la otra, don David. La otra, esa mera. Allá arriba, casi en la frente de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece su servidor a un lado de Pigmenio Ibarra, arriba de Genaro Villamil, de Jorge Cepeda Patterson, de la querida Citlali Hernández. Bueno, pues debo de decir que a Ricardo Sevilla le ha tocado mejor suerte porque ha anunciado este imbécil, Marco Levario Turcot, la segunda edición de Los farsantes de la 4T y pone, como si fuera un circo, al frente al estimado, respetado Rafael Barajas el Fisgón. Acércamelo, David, un poco, por favor. Ese que está enfrente es el Fisgón y al lado derecho mío, tal vez a la izquierda, está ahí a un lado el querido Ricardo Sevilla, muy catrín, muy elegante, y bueno, pues ya lo incluyeron en esta segunda edición de Los farsantes de la 4T. Lo digo y lo sostengo, Ricardo, te odia tanto que está a un paso de declararte su amor. Ahora resulta que en este espacio libre como el viento, cada vez somos más los farsantes de la 4T, Ricardo Sevilla. Ya me ha metido en varios problemas con mi esposa, mi querido Vicente, porque me dice otra vez este sujeto, y es que todos los días, 1 o 2 veces, me etiqueta. Entonces, está obsesionado, y está obsesionado conmigo y con un puñado
de personajes y yo creo en efecto que hasta nos sueña y sospecho que tiene pensamientos mórbidos que lo inquietan por las noches y eso se llama obsesión. Y el dueño del Pasquín, etcétera, debería saber que la palabra obsesión hunde sus raíces etimológicas en la palabra asedio. Sí, Marco Levario tiene una perturbación anímica que no lo deja pensar y que no lo deja estar tranquilo. Y aunque yo no lo entiendo, lo comprendo, porque esa obsesión tiene que ver con un deseo que él siempre ha tenido y jamás ha logrado conseguir. Marco Levario quiere ser periodista, Marco Levario quiere ser escritor, Marco Levario quiere ser famoso y ninguna de esas cosas las ha conseguido. Y eso lo tiene frustrado, obsesionado y enojados con quienes sí lo han conseguido. Marco ve a un periodista y se indigna porque envidia su talento para investigar, para seguir la pista de algún tema y para revelarlo ante los ojos de la gente. Y eso hace que su corazón se vaya pudriendo de resentimiento. Marco Levario ve a un escritor, lo denuestra, lo calumnia, lo ofende. Y eso hace que él también, que quiere ser escritor, se enoje porque carece de talento literario. No sabe redactar ni un miserable tuit. Y es que Marco no tiene atributos ni periodísticos, ni literarios, ni intelectuales. Últimamente, usted lo vio, intentó convertirse en una especie de influencer, pero su verborrea, su choro mareador, le hicieron ver a la gente que no era más que un mamarracho aspaventoso, que más allá de echarle mucha crema a sus tacos, no tiene qué decir. Y eso ha agregado más sal a su herida. Y Marco, como ha visto que el público lo repudia por incompetente y ridículo, está más que enardecido. Y eso lo ha llevado a publicar libelos como este, libelos mediocres y venenosos en contra de los escritores, de los periodistas, de los comunicadores que tienen ese talento y esa fama que él tanto codicia. ¿Y cuál ha sido el resultado? Un par de volúmenes donde lo único que podemos ver es la obsesión que tiene por un puñado de personas. Y yo podría decirle a usted que lo mandemos al diablo por resentido y por rencoroso. Yo podría decirle que se vaya al carajo, porque nadie tenemos la culpa de que quiera dedicarse a un oficio, a una profesión para la que no sirve, porque usted estará de acuerdo en que nosotros no somos los responsables de que Marco Levario sea un bueno para nada y que nadie lo tome en serio, pero no haré eso, no seguiré echándole sal a la herida, porque ya suficiente tiene Marco con ser un mentecato que le carga el equipaje a Enrique Krause con la esperanza de que le arroje algunas migajas. Yo le pediré a la gente que comprendamos a este ser frustrado y obsesionado. Seamos, por favor, piadosos con este pobre pasquinero que ha soñado en convertirse en un gran escritor, en un periodista, en un ser famoso. Yo te entiendo, Marco, no te preocupes, no renunciaré a decirte que eres un zafio y un mediocre, pero lo haré con cariño, con el cariño de alguien que entiende tus limitaciones. No creas que andaré por ahí publicando en tu perfil de Twitter que eres un pobre burro de noria. Ya no haré eso, porque no me gusta hacer leña del árbol caído. Yo, que soy un hombre medianamente inteligente, alcanzo a comprender que la frustración es la respuesta emocional ante un deseo, ante una necesidad, ante un impulso que no has logrado satisfacer. Y como tú sientes en carne propia el escozor de la mediocridad, comprendo que sientas ira, molestia, decepción, pero lo que menos debemos hacer es tomarte en cuenta, porque si te tomamos en cuenta, vas a encapricharte, te vas a tirar al piso, vas a patalear, vas a seguir haciendo tus numeritos de opereta. Yo que sé que eres un aspiracionista, un oportunista y un editorzuelo devaluado, pues te voy a dar chance. Y tú también lo sabes, además. Mejor te voy a pedir, Marco, que busques un poco de ayuda. No sé, una terapia, un grupo de autoayuda, que te vayas al campo a respirar,
que te lleve Enrique Krause, para que ya no sigas con tus frustraciones. Recuerda, Marco, que un ser frustrado, cuando tiene necesidades como tú, constantemente ignoradas e insatisfechas, es probable que se vuelva iracundo, que caiga en depresión, que agreda, que se vuelva un loco violento. Y por más mediocre y elemental que a mí me parezcas, yo no quiero que te vayas a corbatear o que te pongas una peda que te mande a Calacas. No, nada de eso, Marquito. Es más, yo personalmente voy a ir a comprar tu mediocre libelo para que ya no te frustres. Bueno, mi querido Vicente, es que este personaje es de risa loca. Sí, pero hágame una... Ricardo Sevilla, es que debo de admitir que yo estoy muy celoso. Me genera mucha envidia que al maestro Ricardo Sevilla lo hayan puesto tan catrín, y a mí ahí como no queriendo la cosa me pusieron como pegoste. Vea, allá arriba como no queriendo, una de mis fotografías que se la fusiló, porque además son fotografías de sin censura, pero al maestro Ricardo Sevilla me lo pusieron muy catrín. No se puede hacer el acercamiento, querido Ricardo, tú, David. Sí, no, lo más que se pueda, don David, lo más que se pueda. Mire, hasta Abraham Mendieta me lo pusieron del otro lado, a Chayo de Hacha también, a Lor Molécula, al Monero Hernández. No puede ser posible que al maestro Meyer, a Julio Astillero, a Andrea Chávez, a Juncal Solano, a Ana Elizabeth García Vilchis. Qué poca madre. Pero bueno, mi querido Ricardo, ¿lo quieres autografiado o cómo te lo envío? No, no te creas. Te mando un abrazo, maestro, y cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras, esas que le generan escozor, en donde te conté a tu amigo, a tu obsesivo amigo, al tóxico de Marco Levario Turcot. ¿Por qué no cerramos con eso, maestro? Claro que sí, querido Vicente. Bueno, pues sí lo quiero autografiado. Ya le escribí a Marco Levario ahí en Twitter y dice, sí, te lo mando. Aquí está mi WhatsApp y aquí está mi número de cuenta y te lo mando hasta tu casa. Es un pobre diablo sin cola ni trinchete. Me da una piedad tremenda. Yo quisiera ser muy serio y a veces hasta quisiera ser muy flamígero con Marco Levario, pero le tengo un poco de tierna piedad. Y bueno, donde no le vamos a tener piedad va a ser en la información periodística, y para que usted vea cómo le seguimos dando su tunda, y muy irónicamente como la profesora. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24, síganme también. Y en los datos duros, hoy tenemos informativo que le recomendamos a usted y a Marco Levario para que se enoje, para que se enardezca, para que se frustre. Y por supuesto, síganme por favor aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Y bueno, pues nos han puesto ahí catrines de pipa y guante. Creo que soy ahí el más catrín de esa fotografía. Y bueno, pues ni modo, mi querido Vicente. Ahí nos tocó la de ganar, porque tenemos hasta ahí creo que una flor en el ojal, no sé, está muy enamorado el pobre Marco Levario, pero le doy noticias, a mí no me gustan las sabandijas. Mi querido Ricardo, pasaste del tejedor a el Catrín Sevilla. Te mando un abrazo, Richard. Otro, de regreso. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros, Sin Censura. Y ya llegó también